Muy buenos días con todos. Continuando con las clases de ginecoobstetricia, vamos a tocar el área de obstetricia, el tema de morfología y fisiología placentaria. En este tema lo que vamos a hablar es acerca de la placentación, cómo se realiza el desarrollo placentario. Vamos a hablar también aspectos sobre el corion, la decidua, la anatomía placentaria y la circulación tanto materna como fetal. Además hablaremos del transporte placentario y las hormonas placentarias, ¿no? El objetivo de esta clase es hacer un repaso tanto de la anatomía como la angioarquitectura placentaria para poder evidenciar cómo se realiza de forma normal ciertos intercambios entre el feto y la madre, ¿no? Y que posteriormente con alguna noxa o alguna alteración podamos explicar estas alteraciones en el feto y que nos sirvan como un signo clínico para poder detectar estas patologías. Entonces vamos a hablar sobre la placentación, ¿no? Que es el proceso a través de la cual las células trofoblásticas darán origen a la placenta. La placenta proviene del griego placus, que significa torta o pastel. Esta placenta es un órgano único, autónomo y transitorio, que gracias a la circulación que se establece tiene como fin generar un medio de unión e intercambio de oxígeno y nutrientes entre las estructuras fetales y maternas. Aquí la placenta va a actuar como un órgano endocrino transitorio y va a ser fuente de numerosas hormonas que vamos a ver más adelante, y también de mediadores químicos que van a ser indispensables para mantener el embarazo. Dependiendo de la relación entre los tejidos maternos y fetales, existen 5 tipos distintos de placentación. En la especie humana se va a establecer del tipo hemocorial, donde la sangre materna, que es el hemo, se va a contactar directamente con el trofoblasto, ¿no? Con el corio. También es importante destacar que el desarrollo de la placenta es un proceso que se lleva a cabo en un ambiente de hipoxia relativa, lo cual vamos a ver más adelante en el transcurso de la clase. Entonces, en cuanto a los aspectos de la placentación, vamos a tener dos grandes grupos, ¿no? Primero, el desarrollo de los componentes de la placenta, que vamos a hablar tanto de la anatomía como la circulación materna y fetal, y vamos a hablar aspecto de la fisiología. Vamos a hablar sobre el órgano de intercambio y la endocrinología, ¿no? Es importante recordar que el punto de vista fisiológico que vamos a tratar el tema, no vamos a hablar sobre cómo recorre el glóbulo rojo, cómo se hace el transporte, ¿no? Vamos a hablar de manera práctica los cambios que se realizan a nivel placentario y cómo éstas van a tener una implicancia clínica en el feto. Entonces vamos a hablar en primer lugar sobre el desarrollo placentario, en la cual va a ocupar dos periodos, el prevellocitario y el vellocitario, ¿no? El primero, el prevellocitario, que va desde el día 6 hasta el día 13 postconcepcional, y esta se va a subdividir en una etapa prelacunar y lacunar, ¿no? La prelacunar es la que abarca desde el día 6 al día 9, y una vez que el huevo es anidado, las células extraembrionarias se van a diferenciar en dos tipos. La primera, que va a estar formada por una hilera doble o triple de células que van a dar origen posteriormente al árbol vellocitario, es la denominada el sincitio trofoblasto. El citotrofoblasto. Y el sincitio trofoblasto, el que va a estar formado por una masa de citoplasma con numerosos núcleos y que van a tener una característica invasora. Luego de formarse esa etapa prelacunar, vamos a entrar en la etapa lacunar, que abarca desde el día 9 hasta el día 13 postconcepcional, ¿no? Aquí el sincitio trofoblasto, que dijimos que es una masa citoplasmática, va a empezar a vacuolizar, y lo que va a dar es origen a grandes lagunas que posteriormente van a tener contacto directo con los vasos sanguíneos maternos. Y ya hacia el día 12, este sincitio trofoblasto va a erosionar la capa muscular de los vasos espiralados del útero. Y de esta forma va a ingresar la sangre materna hacia las lagunas
previamente formadas, ¿no? Como vemos acá en este esquema muy explícito. Entonces, el número de capas de la circulación materno-fetal está constituida en estos tres tipos. Primero, el trofoblasto vellocitario, ya hablamos de la formación del sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto. Luego vamos a encontrar una capa de estroma y el endotelio vascular. El siguiente periodo que vamos a observar en esta formación placentaria va a ser el periodo vellocitario, ¿no? Que abarca desde el día 13 postconcepcional. Y aquí van a estar el desarrollo característico de las vellosidades coriónicas. Vamos a hablar de las vellosidades coriónicas primarias. Estas se van a formar por la proliferación de células del citotrofoblasto, bajo la inducción del mesodermo extraembrionario somático. Aquí las vellosidades coriónicas primarias entonces van a estar formadas por un citotrofoblasto de forma interna que va a estar rodeada o cubierta por el sincitio trofoblasto. Las vellosidades coriónicas secundarias van a surgir en el interior de este mesodermo extraembrionario somático y se van a formar por la y van a surgir en el interior de esa, ¿no? Como vemos aquí en el esquema, aquí tenemos el citotrofoblasto de la parte interna y que rodea el citotrofoblasto, ¿no? Recordemos que en las vellosidades coriónicas primarias, este mesénquima empieza a originarse, ¿no? Y daría por consecuencia a las vellosidades coriónicas secundarias. Posterior a esto, una vellosidad coriónica secundaria pasa a ser terciaria cuando el centro de este mesénquima va a empezar a formarse los vasos sanguíneos coriónicos. Y es aquí donde se va a establecer el intercambio de la sangre materna con la fetal. Otro punto importante a conocer en este desarrollo placentario es el corium, ¿no? El corium viene a ser la membrana fetal que está en contacto directo con la decidua. Vamos a ver que acá en la superficie va a formar las vellosidades coriónicas terciarias, ¿no? Por lo que hemos visto anteriormente, y estas van a cubrir todo el saco coriónico, dando origen a dos tipos de corium. El primero, un corium liso, en la cual va a estar en relación a la decidua capsular. Posteriormente esta se va a comprimir y va a reducir su riesgo, lo que va a originar que ésta sea de tipo avascular. Y el segundo va a ser la formación del corium frondoso, en la cual va a tener esta relación con la decidua basal. Va a incrementar en un número importante y se van a ramificar de manera exponencial. Y como vemos acá en esta imagen, ¿no? La presencia de este corium frondoso muy ramificado. Y que posteriormente va a formar la porción de la cara fetal placentaria. Aquí vemos una imagen muy representativa del corium liso y el corium velloso en la octava semana de gestación, donde ya queda establecido esta división, ¿no? Como vemos ver claramente acá, el corium velloso es muy ramificado, vascular, y el corium liso es una estructura avascular. Otro punto a recalcar es la formación de la decidua, ¿no? Que viene a estar dada o viene a ser la capa funcional del endometrio, y esta se produce durante el embarazo y se va a transformar. Este endometrio se va a llamar decidua, se va a transformar después de la implantación debido a un aumento de tamaño de las células estromales cuando éstas se ingresan o se llenan de glucógeno y de lípidos. Vamos a estar formada por tres capas de la decidua. La primera, que es la decidua basal, que está situada en la profundidad de la zona de implantación. La segunda, que es la decidua capsular, en la cual va a cubrir al embrión y está en contacto con el corium liso. Y por último, la decidua parietal, en la que no va a estar ocupado por el embrión, ¿no? Como podemos ver acá en estos dos diagramas que nos muestran estos tres tipos de decidua. Entonces, una vez que ya hemos visto
esa, ese origen de la placenta. Vamos a ver que esta va a seguir creciendo conforme incrementa el embarazo en los trimestres, y vamos a ver ahora sí lo que es la placenta anatómicamente, ¿no? Esta placenta es muy importante conocerlo, ya que después que se produce el parto, ya sea por vía vaginal o cesárea, se debe realizar una revisión macroscópica de esta placenta para ver si es que está completo o hay algunos unos espacios de solución de continuidad, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar sobre la cara materna de la placenta, que esta cara materna se va a encontrar en contacto directo con el útero. Como vemos acá, es de forma irregular y va a estar dada por los cotiledones, que se dan que tienen aproximadamente entre 15 a 20 cotiledones, y su característica es que va a tener un color rojo vinoso, y que, recordemos, va a ser producto o va a originarse de la decidua basal antes descrita. La otra cara es la cara fetal de la placenta, que esta va a tener una superficie lisa y va a estar cubierta por el amnios. Aquí se va a insertar el cordón umbilical, que normalmente puede ser céntrico, de aproximadamente 50 a 60 centímetros, y va a contener dos arterias y una vena. Tenemos que tener en cuenta que como vemos acá en la imagen, este cordón umbilical generalmente va a tener forma espiralada, ¿no? Va a tener, se dice, aproximadamente entre 20 a 40 torsiones. Y también este cordón umbilical va a estar rodeado por tejido conectivo mucoide, la que se conoce, lo que se conoce como una gelatina de Wharton. Recordemos también que esta cara fetal de la placenta va a provenir del corium frondoso. Entonces, en forma macroscópica anatómica, vamos a ver que una placenta pesa aproximadamente 500 gramos en promedio, pero podemos también relacionarlo con los percentiles, ¿no? Hay estudios que han visto el tamaño de la placenta a lo largo de la edad gestacional y se puede correlacionar con percentiles, ¿no? Pero lo usual es que una placenta a término esté entre 400 a 500 gramos. Y vamos a ver que conforme se incrementa la relación, la gestación, va a existir una relación con el peso fetal de 1 a 6. El diámetro aproximado de la placenta es de 15 a 20 centímetros y un grosor de 1.5 a 2 centímetros. Va a tener forma habitual en forma discoide, puede presentarse también arrillonada, ovalada, bilobulada o multilobulada, ¿no? Decía que es importante revisar esta placenta de manera macroscópica posterior al parto para poder ver la integridad de esta placenta, tanto de la cara fetal como de la cara materna, porque si existiera alguna disrupción en el nivel de la cara materna, por ejemplo, si nos faltara un cotiledón, esta sangraría de manera continua y profusa, y lo que nos diría que hay una retención probable de este cotiledón en el útero, y tengamos que realizar otro tipo de maniobras, ya que podría presentar un sangrado activo en la paciente, ¿no? Con útero contraído, por ejemplo, pero un sangrado profuso, y puede deberse a la ausencia de un cotiledón. Por eso es importante, posterior al parto, hacer una revisión cuidadosa de la placenta. Entonces, posteriormente, como decía, genera la gestación, vamos a tener tanto el crecimiento como la duración placentaria. En el primer trimestre, el crecimiento placentario, como hemos visto, es incrementado, ¿no? Se prolifera de manera rápida, y donde de manera muy rápida, y que incluso llega a ser mayor que el feto. Y a las 17 semanas los pesos tanto de la placenta como el feto empiezan a equilibrarse, y ya en el término, en el tercer trimestre, el peso placentario es aproximadamente la sexta del peso fetal, ¿no? Si dijimos al inicio que el peso promedio de la placenta es 600 por 6, un bebito es de 3 kilos, ¿no? Y así podemos sacar ese tipo de relación de 1 a 6 o de 1 a 7. Vamos a recordar también que las vellosidades que se ramificaron y los extremos terminales se van a tornar más numerosos y pequeños.
Y aquí el sincitio trofoblasto se va a adelgazar y los vasos fetales se van a hacer más visibles y van a discurrir más cerca de la superficie, ¿no? Como vemos acá en una placenta humana de un parto vaginal, donde se puede observar la cara fetal y la- el cordón umbilical de una inserción céntrica. Entonces, una vez que hemos visto el desarrollo y la estructura anatómica de la placenta, vamos a ver cómo se hace esta angioarquitectura, ¿no? Acá vemos un esquema de una placenta donde se ha hecho un corte sagital de la placenta y vamos a atender numerosas partes. Nos vamos a enfocar en 4 de ellas que son importantes para poder conocer posteriormente o poder hablar sobre la circulación placentaria. En primer lugar, vamos a tener la placa de citotrofoblástica, ¿no? Que es una capa de células del citotrofoblasto que van a estar en contacto con, con la decidua basal. De ahí vamos a observar que los tabiques placentarios surgen de esta decidua basal y van a dividir en porciones, las cuales se van a llamar los cotiledones. Cada cotiledón va a contener entre 2 a 3 vellosidades. Esta es importante también reconocer la placa coriónica, que esta placa coriónica es la superficie fetal de la placenta, por donde van a transcurrir los vasos coriónicos. Recordemos que este vendría a ser la cara fetal de la placenta. Esta placa coriónica o estos vasos coriónicos van a conectar tanto los vasos umbilicales que vienen del cordón umbilical con las vellosidades coriónicas, ¿no? Es importante reconocer este punto. Y por último, las vellosidades coriónicas, que están formadas por el sincitio trofoblasto, se van a encontrar en el interior del tejido conectivo, donde se localizan los vasos fetales. En este tejido conectivo también podemos encontrar lo que son los macrófagos placentarios o los denominados células de Hoppe-Bauer, que son células que se originan del feto y sirven para proteger de infecciones maternas. Una vez entendido estas partes importantes de la angioarquitectura placentaria, vamos a ver cómo funciona la circulación placentaria, ¿no? Que está dividida en 2 tipos, en la circulación fetal y materna. La fetal es la que va a llevar sangre de manera sucinta, va a llevar sangre del feto a los capilares de las vellosidades coriónicas. Y la materna es la que va a renovar la sangre de los espacios intervellosos. Estas se van a encontrar separadas por una delgada membrana o barrera placentaria. Y la placenta madura va a contener aproximadamente 150 mililitros de sangre en los espacios intervellosos. Y estas se van a reponer de 3 a 4 veces por minuto, ¿no? Pero también van a haber factores que condicionan a la función placentaria. Una de ellas va a ser la superficie de intercambio, que nos dice que esta superficie tiene aproximadamente 12 metros cuadrados y el espesor de la membrana que hablábamos, esta espesor de membrana delgada, tiene aproximadamente entre 0.5 a 1 micra. Y también debemos recordar que el débito entre el útero y la placenta va de 500 a 700 mililitros por minuto y el débito entre umbilical y placentario va aproximadamente entre 300 a 400 mililitros por minuto. Ahora vamos a hablar ampliamente sobre la circulación placentaria fetal. Aquí vamos a ver que la sangre poco oxigenada va a salir del feto a través de las arterias umbilicales hacia la placenta, ¿no? Recordemos que son 2 arterias umbilicales y solamente en este caso las arterias van a transportar esta sangre poco oxigenada, ¿no? Luego, en la unión del cordón umbilical y la placenta, las arterias se van a ramificar en arterias coriónicas, las cuales se van a distribuir de manera radial. Ya dentro de las vellosidades, la red capilar arteriovenosa permite que la sangre fetal llegue muy cerca de la sangre materna, formando un área muy grande de intercambio entre ambos sistemas, el fetal y el materno.
Normalmente no se mezclan las sangres, pero hay ocasiones en que pueden pasar pequeñas cantidades debido a micro perforaciones que ocurren esto. Esto es importante recordarlo o tenerlo en cuenta cuando se produce, por ejemplo, la isoinmunización RH, ¿no? Donde la madre es RH negativo y el feto es RH positivo. Justo en este momento pueden haber ciertas perforaciones en microperforaciones a este nivel y se produce este paso de sangre, ¿no? Y lo que cual puede inmunizar al bebito en el próximo embarazo. Eh, bueno, una vez que se ha realizado el intercambio en el plexo capilar de las vellosidades, los capilares venosos van a confluir formando las venas coriónicas que se dirigen al cordón umbilical formando la vena umbilical. Recordemos que esta vena umbilical va a transportar sangre oxigenada. Si hiciéramos un corte sagital de este cordón umbilical, normalmente esto tiene que tener entonces dos arterias y una vena. Siendo el tamaño, la relación de la arteria con la vena 1 a 2, ¿no? La vena siempre va a ser más grande en tamaño que la arteria. En cuanto a la circulación placentaria materna, vamos a ver que la sangre materna entra al espacio intervelloso a través de las arterias espiraladas, en aproximadamente que son de 80 a 100. Estas arterias van a atravesar la placa citotrofoblástica y entran en el espacio intervelloso de forma pulsátil. Esto es importante porque aquí la inyección se realiza de manera periódica según la presión sistólica del corazón materno, lo cual va a facilitar su paso al espacio intervelloso. Quiere decir que va a ocurrir con una presión más baja. Entonces, a medida que disminuye la presión de inyección de la sangre en estos espacios, va a permitir el intercambio tanto de gases, de solutos, de metabolitos en la sangre fetal a través de esta delgada membrana placentaria. Finalmente, la sangre va a regresar de las venas endometriales a la circulación materna. También en este punto también se ha observado en los últimos estudios que se puede transmitir el ADN fetal. Del feto pasa este ADN a la circulación materna y se pueden hacer procedimientos no invasivos como la toma de sangre para detectar este ADN fetal que ahora últimamente se ha tomado mucha relevancia debido a que se puede estudiar de manera invasiva o se puede catalogar el riesgo de esta paciente de tener alguna trisomía 21, 18, 13 o alguna monosomía, ¿no? Con la detección de este ADN fetal que vemos que pasa por todo este proceso que hemos visto de la circulación placentaria tanto materna o fetal. Pero si por alguna causa este flujo materno no discurre de una manera adecuada a estas vellosidades coriónicas, no va a poder realizarse correctamente el intercambio gaseoso y metabólico hacia la circulación fetal. Lo que va a producir esto es una hipoxia fetal y un retraso del crecimiento, ¿no? Lo que podría explicar en estos fetos con RCU o también en el tipo de la preeclampsia. Aquí vamos a mostrar un esquema de la placenta término donde vamos a ver la circulación de la placenta tanto fetal como materna, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, tanto de la anatomía y de la angioarquitectura que hemos presentado. Entonces aquí la sangre fetal va a llegar a la placenta por las arterias umbilicales, las cuales se van a bifurcar en la placa coriónica y drenan en las arterias coriónicas. Las cuales estas drenan en los vasos de las vellosidades. Una vez que se ha realizado el intercambio con la sangre materna, la sangre fetal va a regresar por las venas coriónicas y estas a la vena umbilical, que retorna la sangre del feto, ¿no? La sangre materna, por otro lado, llega a través de las arterias espiraladas o endometriales al espacio intervelloso y ahí rodea las vellosidades para producir el intercambio con la sangre del feto
que circula por el interior de estas. Entonces aquí la sangre del espacio intervelloso regresa a la circulación materna a través de las venas endometriales. Es un pequeño resumen de uniendo estas dos circulaciones, tanto fetal como materna, ¿no? Pasando a otro punto de la exposición, vamos a hablar sobre cómo la placenta es un órgano de intercambio. La placenta va a cumplir múltiples funciones, entre ellas la de alimentación, respiración y excreción, que para poder realizar dichas tareas, esta va a presentar una estructura vellositaria a través del cual se va a producir el intercambio de sustancias, tanto de la madre como para el feto, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos el intercambio de sustancias entre la madre y el feto, que es importante el oxígeno, del feto a la madre el CO2, también el intercambio de agua, de electrolitos, de nutrientes como carbohidratos, aminoácidos, lípidos, un sinnúmero de hormonas que vamos a hablar más adelante. Y es importante recordar acá, por ejemplo, que el transporte de los gases va a depender del flujo placentario, por lo que si ocurriese alguna alteración en la circulación placentaria, va a hacer que el feto sufra un tipo de hipoxia, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta este, este flujo. También va a haber intercambio de vitaminas, siendo las hidrosolubles las que pasan las hidrosolubles son las que pasan con mayor rapidez que las liposolubles, ¿no? También se van a encontrar el paso de sustancias tóxicas, del alcohol, de anestésicos inhalados. Si es que se realiza una cesárea de emergencia y necesita una anestesia general, tenemos que tener mucho cuidado porque estos fármacos van a pasar de manera inmediata y pueden deprimir al feto, por lo cual en ese caso se debe realizar una cesárea en el menor corto tiempo posible. También van a pasar algunos virus como el HIV, la toxoplasma, el treponema o el citomegalovirus, ¿no? También recordar que dentro de las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G es la única que va a poder atravesar la placenta. Entonces, desde el espacio intervelloso materno hacia el comportamiento fetal, el primer paso va a ser el transporte de las microvellosidades y luego va a pasar por la membrana basal. Aquí toda sustancia va a interactuar con esta membrana y va a darse a través de los mecanismos de difusión pasiva, facilitada, transporte activo, endocitosis o exocitosis. Un ejemplo de difusión simple viene a ser la sustancia como el oxígeno o el agua. Uno de difusión facilitada viene a ser el paso de la glucosa. Y el transporte activo puede darse por los aminoácidos y las proteínas. Un ejemplo también de pinocitosis puede darse a través el paso que realizan las macromoléculas. Aquí en este esquema vamos a ver cómo se va a poner en funcionamiento el funcionamiento cuando entran 3 sodios y salen 3 sodios e ingresan 2 potasios a través de una ATP. También si el sodio, el potasio y el cloro se transportan de manera muy activa, ¿no? De modo que una alteración en los electrolitos maternos van a hacer que afecte directamente los electrolitos del feto. Otro dato a recalcar o recordar tiene que ser el paso de la glucosa a través de la membrana. ¿Qué lo realiza esto? Gracias a las proteínas transportadoras, que son los GLUT1. Estas van a ser independientes de sodio y no van a ser insulino sensibles, ¿no? Recordando que esta glucosa va a pasar a través de una difusión facilitada y van a requerir un consumo energético para realizarlo. En cuanto a las hormonas placentarias, estas van a ser necesarias para el establecimiento y el mantenimiento del embarazo.
También van a originar la adaptación del organismo materno a la gestación, el crecimiento y la salud fetal, así como el desarrollo de los mecanismos involucrados en el trabajo de parto, siendo el sincitio trofoblasto el principal tejido endocrino, que vamos a ver las múltiples hormonas que se van a formar, ¿no? Y estas hormonas placentarias lo podemos dividir en dos grandes grupos, la de naturaleza proteica y las de la naturaleza esteroidea. Aquí, como vemos, por ejemplo, en este cuadro, vamos a ver las hormonas de naturaleza esteroidea, como generalmente dado por los esteroides, como el estradiol, el estriol, la progesterona, la aldosterona, el cortisol y la de desoxicortisterona. Y las de origen proteico, como vamos a tener a la gonadotropina coriónica humana, que una función principal es mantener la función del cuerpo amarillo, regular la secreción de testosterona en el testículo fetal y estimular a la tiroides materna. También van a estar presentes el lactógeno placentario, que básicamente va a ayudar a la adaptación materna a los requerimientos energéticos del feto. Vamos a tener otro tipo de hormonas como la adrenocorticotrópica, las hormonas liberadoras de gonadotrofina, la tirotropina y toda esta lista importante de hormonas de naturaleza proteínica, ¿no? Entonces todas estas hormonas que genera la placenta es comprensible que una característica adicional notoria del embarazo es que es la adaptación fisiológica exitosa que tienen estas mujeres gestantes a este medio endocrino con múltiples hormonas, ¿no? Que ya hemos descrito aquí. Vamos a hablar entonces sobre la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Que es la llamada hormona del embarazo. Esta glucoproteína tiene una actividad biológica similar a la hormona luteinizante. Ambas van a actuar a través de los receptores de LH, HCG en la membrana plasmática, y si bien esta gonadotropina se produce casi de forma exclusiva en la placenta, también puede ser sintetizada por el riñón fetal, siendo esta glucoproteína detectada en el plasma materno a partir del noveno al décimo día post fecundación, y estas concentraciones plasmáticas aumentan con rapidez, en un promedio del doble cada 48 días desde el primer trimestre. Aquí vamos a observar un gráfico cómo se incrementa esta beta-HCG en el transcurso del embarazo, siendo las concentraciones plasmáticas maternas máximas, que alcanzan aproximadamente 100 miliunidades internacionales por mililitro, entre los 60 a 80 días después de la menstruación, ¿no? Que puede equivaler entre los 7 a 12 semanas de gestación, y que van a alcanzar posterior a esto un nadir alrededor aproximadamente de la semana 16, ¿no? Es importante reconocer esto porque hay otras patologías que van a producir un incremento exagerado de la gonadotropina coriónica humana, ¿no? Como son la formación de molas, en la cual estos valores sobrepasan incluso más de 100.000 en edades gestacionales precoces, ¿no? Por eso es importante conocer este punto. Otra hormona que podemos estudiar es el lactógeno placentario humano, que debido a su potente bioactividad lactogénica y de hormona de crecimiento, así como su similitud inmunoquímica con la hormona del crecimiento humano, se le ha denominado de esta forma, ¿no? Lactógeno placentario humano. Esto induce a la lipólisis materna con un aumento de los ácidos grasos libres circulantes, lo que proporciona una fuente energética tanto para el metabolismo materno como para la nutrición del feto. Además, va a ser una potente hormona angiogénica, que es probable que tenga una función importante en la formación de la vasculatura fetal que vimos en el inicio de la presentación. Su producción va a aumentar a partir de la segunda semana después de la fertilización, ¿no?
La otra hormona que podemos ver es la producción placentaria de progesterona. Aquí este es un esteroide que se sintetiza en la placenta durante todo el embarazo a partir del colesterol de la madre. Y entre la semana 9 y 12 de gestación, la placenta reemplaza al cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, el desarrollo del embrión va a necesitar siempre de progesterona durante las primeras 8 semanas. Y esto lo va a obtener a través del cuerpo lúteo, la cual va a través del cuerpo, lo cual va a mantener este embarazo, ¿no? Si, por ejemplo, ocurriese alguna intervención quirúrgica de este cuerpo lúteo, no podría mantener a este embarazo en estas primeras semanas, ¿no? Recordemos que posterior a esto, la función que va a tomar en mantener el embarazo lo va a tomar ya la placenta a través de la hormona gonadotropina coriónica. Y la progesterona lo que va a hacer es mantener una función importante, el desarrollo del endometrio, y va a inhibir las contracciones del músculo liso del útero para impedir la expulsión prematura del feto, ¿no? Por eso es importante recordar, por ejemplo, que si se tiene una paciente en la que se realiza una laparotomía de repente por un quiste pedículo torcido y se estirparía, y esta paciente estaría gestando y se estirparía el cuerpo lúteo, para poder mantener el embarazo deberíamos agregar o administrar una progesterona para poder continuar este embarazo, ¿no? También la progesterona se utiliza, conociendo la propiedad de inhibir las contracciones del músculo liso, se utiliza en aquellas amenazas de parto pretérmino, ¿no? Las gestantes que vienen menos de 34 semanas, o aquellas que están con amenaza de aborto, se pueden beneficiar con el uso de progesterona exógena para disminuir estas contracciones y poder mantener este embarazo. La otra hormona que vamos a hablar es la producción placentaria de estrógenos, ¿no? Siendo acá este esteroide se va a sintetizar en la placenta y van a ser el estradiol, la estrona y el estriol. Estas se van a sintetizar a partir de la dihidroepiandrosterona, que se produce en la corteza suprarrenal del feto. Esta DEAS, o el sulfato de hidroepiandrosterona, se va a producir de la glándula suprarrenal fetal y se va a convertir en la 16 hidroxi dihidroepiandrosterona, la que va en el hígado fetal, la que posteriormente va a originar tanto al estradiol, a la estrona y al estriol. Estos estrógenos van a ser importantes porque van a aumentar el flujo sanguíneo en el útero, mejorando esta circulación placentaria, y también van a estimular el crecimiento uterino y la glándula mamaria, ¿no? Preparando al organismo de la madre para recibir al feto posteriormente, ¿no? Bueno, esta es la bibliografía que se ha utilizado para desarrollar la clase. Lo pueden leer estos 3 libros de forma más ampliada. Es un resumen que he traído para poder entender de manera práctica esta, esta morfología y fisiología placentaria, y podemos aplicarlo en la práctica clínica, ¿no? Eso es todo lo que tenía por presentar. Muchas gracias.